Estar en medio del océano Atlántico, a miles de kilómetros de la costa más cercana. Estamos a bordo de un barco del que es literalmente imposible salir. No hay ningún hospital cercano, no hay escapatoria posible, y de buenas a primeras, un patógeno letal empieza a propagarse por los pasillos. Suena al guión de una película de suspense, ¿verdad? Pues bien, esta es la escalofriante realidad que se vivió a bordo del MV Ondius. En este análisis vamos a desentrañar paso a paso este auténtico misterio médico en alta mar para entender cómo el viaje de una vida se transformó, casi en un abrir y cerrar de ojos, en una crisis sanitaria sin precedentes. Bueno, para empezar a desentrañar todo esto, pongámonos en situación con el viaje en sí y este aislamiento extremo. Vamos a ver, el MV Ondius no es el típico megacrucero comercial repleto de piscinas y buffets libres, para nada. Hablamos de un buque operado por la empresa holandesa Oceanwide Expeditions y está diseñado específicamente para aventuras extremas en los lugares más inaccesibles del planeta. Su viaje arrancó en Ushuaia, en Argentina. Desde ahí bajaron directos hacia el hielo de la Antártida durante la primera semana, luego pasaron por las remotísimas islas Georgias del Sur y después se adentraron en la inmensidad del Atlántico rumbo a la isla de Santa Elena, ese histórico lugar de exilio de Napoleón. Esta ruta subraya un factor absolutamente crítico. Con cada día que pasaba, el barco se adentraba más y más en la nada, alejándose de cualquier posibilidad de atención médica avanzada. Y aquí hay un dato que define a la perfección este ecosistema cerrado: 241. Ese es el número exacto de personas atrapadas en este entorno. 170 pasajeros y 71 miembros de la tripulación. Y atención al dato, esto incluye a un único médico a bordo. 241 personas, respirando el mismo aire, compartiendo pasillos estrechos en un entorno metálico y hermético. Básicamente una isla de la que es imposible huir. Y claro, es en este escenario de aislamiento donde la situación da un giro drástico y estalla la crisis. Después de semanas de lo que parecía un viaje idílico, todo se tuerce de forma silenciosa pero fulminante. La cronología de este brote pone los pelos de punta y ocurrió a una velocidad vertiginosa. El primer afectado fue un pasajero de 70 años. Empezó con fiebre muy alta y problemas graves para respirar en medio del océano. Empeoró tan rápido que, lamentablemente, falleció a bordo y tuvieron que desembarcar su cuerpo en la remota Santa Elena. Pero la tragedia no acabó ahí. El brote se cobró la vida de otros 2 pasajeros, un matrimonio mayor, y otro viajero más tuvo que ser ingresado de urgencia en la UCI nada más llegar a Sudáfrica. En apenas unos días, el pánico se había apoderado del barco por completo. Fueron precisamente las autoridades sanitarias de Sudáfrica las que dieron la primera gran voz de alarma. Al recibir a este paciente crítico, identificaron el patrón clínico y lo catalogaron oficialmente como una enfermedad respiratoria aguda grave. Era una anomalía demasiado evidente y agresiva, así que de inmediato tomaron muestras para mandarlas al laboratorio y notificaron el caso a la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente llegaron los resultados del laboratorio. Hantavirus. Un diagnóstico que dejó a la comunidad médica internacional absolutamente helada, transformando un incidente aislado en el mar en una emergencia a nivel mundial. Detengámonos un momento para entender exactamente qué es este patógeno y por qué asusta tanto. A ver, el hantavirus en sí no es nuevo, está documentado desde hace décadas. Es un virus que transmiten principalmente los roedores. Ellos lo portan, pero no enferman. El problema viene cuando el virus cruza esa barrera y salta a los humanos, desencadenando lo que conocemos como el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Estamos hablando de un cuadro de fiebres fulminantes, dolor muscular agudo y un fallo respiratorio repentino. Y lo peor, no hay cura conocida. Todo depende de los cuidados intensivos y la tasa de mortalidad supera fácilmente el 30%. Es devastador. Esto ilustra a la perfección cómo suele producirse el contagio. Y ojo, no hace falta que haya un mordisco. El roedor, como un ratón de campo, deja secreciones que se secan y se convierten en partículas microscópicas. Estas partículas se quedan flotando en el aire y, al pasar por ahí, simplemente las inhalamos. Así es la transmisión clásica, estrictamente de roedor a humano. Así es como siempre han funcionado las cosas, según los manuales médicos. Pero, y aquí está el detalle clave, hay una excepción aterradora. Mientras el contagio normal es de roedor a humano, existe una cepa, la variante de los Andes, que es endémica de Argentina y Chile, y resulta que esta variante tiene una capacidad rarísima. Puede transmitirse directamente de persona a persona, un contagio de humano a humano. Como podemos imaginar, esto lo cambia absolutamente todo cuando hablamos de un barco cerrado a cal y canto. Así que, llegados a este punto de la investigación, nos convertimos en detectives. Porque la gran pregunta es, ¿cómo narices acaba un virus de roedores sudamericanos causando un brote letal en medio del Atlántico? Los expertos en epidemiología manejan 2 hipótesis. La primera es la del ratón polizón,
Un roedor infectado logró colarse en las cocinas o bodegas mientras el barco estaba atracado en Ushuaia. La segunda hipótesis, que es aún más preocupante, es la del pasajero silencioso. Alguien subió a bordo ya infectado. Hay que recordar que cuando zarparon había una alerta activa por hantavirus en el sur de Argentina. Esta persona estaría incubando el virus y, dada esa capacidad de la variante de los Andes, empezó a contagiar directamente a otros pasajeros en el barco. La perplejidad entre los especialistas es total. Fijaos en la reacción del Dr. Scott Miskovich, un experto mundial en enfermedades infecciosas. Cuando vio los informes, dijo literalmente: «Pensé que era una rata». Y es comprensible. Leer sobre un brote de hantavirus con posible transmisión humana en un crucero en alta mar es algo que rompe todos los esquemas médicos que conocemos. Así que el punto absolutamente crucial de todo esto es el impacto que va a tener. Si se demuestra sin lugar a dudas que el virus pasó de persona a persona dentro del barco, las consecuencias serán monumentales. Cambiaría para siempre la medicina del viajero, habría que reescribir protocolos enteros de bioseguridad y obligaría a toda la industria turística a replantearse cómo gestionan este tipo de riesgos. Pero volvamos a la cruda realidad del presente, a lo que está ocurriendo ahora mismo. La situación a día de hoy sigue siendo tremendamente delicada para los que están a bordo. El MV Ondius está anclado ahora mismo frente a Praia, en Cabo Verde, y las autoridades locales han sido inflexibles. Nadie entra y nadie sale. Hay 149 personas todavía atrapadas ahí, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses y europeos. Mientras tanto, las autoridades de los Países Bajos están haciendo malabares para coordinar evacuaciones médicas complejísimas para los pacientes que siguen en estado crítico. Para poner un poco de perspectiva, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que no hay motivo de alarma para la población en general. Y es cierto, nosotros, desde casa, estamos a salvo. Pero el contraste es brutal. Mientras nosotros seguimos con nuestra vida normal, dentro de ese casco de acero, se vive una pesadilla claustrofóbica, donde cada pasajero mide su temperatura a diario, temiendo lo peor. En definitiva, todo se reduce a una gran y persistente incógnita, la misma que mantienen en vilo a epidemiólogos de todo el mundo. ¿Se transmitió realmente este virus de persona a persona en ese barco? ¿Consiguió un patógeno de roedores sudamericanos adaptarse para saltar de pasajero en mitad del océano? Aún no tenemos la respuesta definitiva, pero lo que descubramos podría cambiar para siempre nuestra forma de entender los virus. La naturaleza siempre parece encontrar un camino. Y la pregunta que queda flotando es: ¿estamos preparados para la próxima gran evolución viral?